Vamos a ver cómo funciona Corelight, pero en primer lugar, en la demostración, lo primero que quiero enseñar es la parte de administración del sensor. No vamos a entrar en mucho detalle. Aquí es donde vemos pues, que se configura el sistema, el acceso al sensor, la conexión, etcétera. Pero quería mostrar principalmente dos partes. Una es esta parte, la parte de exportación, para que simplemente comentar que, como ya decíamos, Corelight se integra muy bien con una serie de SIMs con lo que tiene integración, pero incluso, aunque no haya una integración preestablecida, la exportación con JSON nos permitiría realizar una configuración bastante rápida igualmente. O sea que digamos que Corelight se integra muy bien con cada SIM y esto es una ventaja también porque los propios analistas de ciberseguridad ya están acostumbrados, ya conocen su SIM y no tienen que aprender no tienen que aprender otra herramienta. Y bueno, la otra parte que también hemos comentado es sobre los paquetes, pues aquí está la lista de paquetes. Tenemos para hacer detecciones basadas en publicaciones de Mitre, en bueno, todo tipo de detecciones como vemos aquí. Por supuesto, también ingerimos, como ya hemos comentado, datos de Threat Intelligence, el Input Framework, que se refiere a lo que comentamos de enriquecer las investigaciones con todo tipo de whitelist y blacklist e incluso información organizacional. Y bueno, pues digamos esto es un poco lo que quería mostrar de sensor a gran escala. Lo que quiero mostrar sobre Corelight, para mostrar Corelight, lo que vamos a hacer es pasar a esta otra pestaña donde tenemos al SIM Splunk. El SIM Splunk, donde Corelight se integra perfectamente, tiene ya su propia aplicación aquí establecida. Entonces, a lo largo de la demostración, yo voy a tener que, varias veces vais a ver, que voy a tener que varias veces seleccionar todo el plazo de tiempo, porque si no se trata, esto no es un SIM que esté ingiriendo tráfico en tiempo real, sino que vamos a hacer una demostración en tráfico que se ha producido anteriormente hace semanas. Entonces aquí ya tenemos una vista inicial donde tenemos un resumen de los eventos que ha ingerido el SIM desde Corelight y vemos que, como ya comentábamos, que evidentemente todo lo relacionado con los dominios supone una de las principales fuentes de detección de posibles amenazas o vulnerabilidades. Entonces aquí ya vemos que esto se ha realizado a través del Threat Intelligence de Corelight, todas estas detecciones. Luego hay detecciones realizadas por el IDS Suricata y este tipo de detecciones son las que se realizan a través de detecciones basadas en comportamiento. Entonces a mí me gustaría mostrar tres de ellas. Perdón, que me he ido a otra pestaña. Vale, ya estamos. Me gustaría mostrar una de cada una de estas que estamos hablando. Vamos a empezar por la detección basada en comportamiento. Vamos a ir a esta sección. De nuevo seleccionamos todo el tiempo. Y bueno, lo primero que vemos es ciertas estadísticas que nos muestra el SIM, estadísticas sobre los eventos a lo largo del tiempo, estadísticas sobre los tipos de detecciones y aquí tenemos más detalles. Por ejemplo, todos estos de ATT&CK son los que se han detectado son relacionados con publicaciones de Mitre, detectamos inyecciones SQL, detectamos hay todo tipo de detecciones sobre tráfico cifrado y si nosotros, bueno, pues simplemente queremos ver cualquiera de estas detecciones, pues tal y como se trabaja en el SIM normalmente, simplemente pulsamos sobre ella y aquí vemos los diferentes registros, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues otro ejemplo sencillo de cómo muestra en un SIM esta información es, podemos hacer todo tipo de vistas. Si nosotros, por ejemplo, aquí nos vamos a la sección de filtro y publicamos y mostramos esto, pues aquí incluso tenemos una vista distinta en la que, por ejemplo, vemos las distintas IPs que están originando estos eventos y ya pues aquí ya empezamos a tener un poco de información y de nuevo, pues eso, siempre podemos ampliar toda la información para ver aquí el log con todos los datos con el que Corelight lo ha establecido. Y muy importante, entre todos estos datos, aparte, por supuesto, de la IP de origen, de la IP de destino, vamos, la IP que ha respondido en este evento, etcétera, hay uno que es muy importante, que es el identificador único que había comentado. Este es el identificador que Corelight, digamos, crea para cada conexión, de forma que luego nosotros podemos ir asociándolos para entender, digamos, cómo están agrupados, qué eventos están relacionados entre sí. Entonces, voy a mostrar ahora
una detección basada en Threat Intelligence para que en este caso, vamos a mostrar cómo pivotamos con el identificador único para entender qué está pasando con alguna de las detecciones. De nuevo, aquí, ya digo, estamos viendo detecciones basadas en Threat Intelligence. Vemos que la interfaz es parecida, es decir, seguimos teniendo los gráficos por los eventos en función del tiempo. Vemos de nuevo aquí qué tipo de intrusiones, qué tipo de detecciones se han realizado. De nuevo, vemos lo que ya comentábamos, que es que los dominios siempre son uno de los principales causantes digamos, una de las principales herramientas para poder detectar problemas de seguridad, y aquí lo vemos, que la gran mayoría son en este caso, y aquí vemos que hay varios, estos son las detecciones que se han realizado, pues algunos de ellos, 3 de ellos concretamente, además, están relacionados con dominios, aunque también hay sobre dirección IP y sobre un archivo concreto que parece que puede suponer una amenaza. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos coger un dominio como este y lo añadimos al filtro que hemos visto antes, simplemente con esto ya tenemos más información y ya vemos qué tipos de registro tenemos, solicitudes de resolución DNS, también aparece este nombre, este dominio en la cabecera host, y ya vemos incluso la dirección IP nuestra que está originando estas solicitudes. Por lo tanto, ya en un primer momento ya estamos viendo lo que parece que es la víctima dentro de nuestra compañía de este posible sitio web malicioso. Entonces, nosotros si ahora queremos examinar más información, pues podemos ir, por ejemplo, al primer evento, y en el primer evento que tenemos toda la información, de nuevo lo que decíamos, el origen, la IP de origen, la IP de destino, etcétera. Vamos a coger nosotros el identificador único y lo que vamos a hacer es, en este campo de búsqueda donde automáticamente Splunk nos ha creado toda esta cadena, vamos a hacer algo muy sencillo, que simplemente vamos a buscar dentro de todos los archivos de Corelight todos los registros que existan sobre este identificador único. Vamos a decirle que en todo el tiempo. Y vemos que tenemos 10 eventos. Aquí ya nos está diciendo que tenemos 10 eventos. De un evento que teníamos, automáticamente ya hemos asociado 10 que están agrupados en, como ya comentaba antes en la presentación, en 3 tipos de registros que son relacionados con archivos, relacionados con la conexión HTTP, relacionados con intelligence y relacionados con la conexión en sí. Entonces, si nosotros vamos a ver la conexión en sí, que era de hecho el primer registro, pero simplemente ahora tenemos aquí toda la información. Ya digo, aquí tenemos la información para hacer análisis y podemos empezar a ver que de los datos con los que hemos enriquecido al SIEM, ya asociamos quién es la persona que está detrás de este equipo de nuestra compañía, que parece que está siendo víctima en este caso. Entonces, estos datos, como comentaba, con un par de clics ya tenemos esta información y ya hemos avanzado mucho en la investigación, que de otra forma nos habría supuesto bastante más trabajo manual. Y bueno, pues si queremos, dado que está accediendo a una página web, sí, vamos a volver atrás. Y si vamos a ver, dado que está haciendo una página web, los registros HTTP, vemos que tenemos tres eventos, 3 registros. Entonces, en estos eventos, de nuevo, pues vemos la IP de destino, pero incluso vemos la dirección a la que se está dirigiendo el usuario y hasta vemos cuál es su navegador. Toda esta información la hemos obtenido simplemente analizando el tráfico de red. Y ya sabemos, probablemente, si sabemos que si este navegador probablemente tiene una versión un poco obsoleta, si sabemos incluso qué tipo de vulnerabilidades le pueden afectar a él. Y bueno, pues incluso también podemos analizar pues qué está haciendo, qué está pasando, si está accediendo a alguna página o no, porque aquí, por ejemplo, en este caso vemos que le está redireccionando y en este caso aquí tenemos la página con status code 200, es decir, ha accedido a esta página y aquí tenemos la URL a donde ha accedido, es decir, ya tenemos la información de dónde ha accedido y bueno, y toda la información que necesitemos para seguir haciendo la investigación con apenas unos clics. Entonces, esto es uno de los ejemplos en los que vemos cómo pivotar para realizar, ya digo, investigaciones de forma muy rápida. Este en el caso era mediante Threat Intelligence, pero quiero mostrar también un par de casos que podemos hacer con el IDS que Corelight ofrece, que es Suricata. Entonces, si nosotros
estamos aquí, vamos a hacer una búsqueda con Suricata, simplemente vamos a obtener la información que Suricata tiene para nosotros. Es decir, he pegado este código para no tener que escribirlo a mano y no haceros esperar, pero simplemente lo que estamos diciendo es, bueno, pues busca dentro de Corelight, evidentemente, pero busca las detecciones basadas de Suricata. Ya está. Esto que vemos aquí es simplemente, le digo, oye, muéstrame estos dos campos. Uno es la IP de origen, el identificador de origen, que es la dirección IP, y otro, qué tipo de firma, es decir, qué tipo de detección se ha detectado y ordénalos por el número de repeticiones. Vamos a buscar y vemos que nos ha encontrado 8.429 detecciones. Suricata ha encontrado esto y aquí vemos las diferentes, pues lo que le hemos dicho que nos muestre, las IPs que están originando los eventos que están causando estas alertas y de qué se trata. Por ejemplo, en este caso vemos que parece que se trata de un posible caso de cross-site scripting. Parece que se está intentando ejecutar, insertar, digamos, un script en la URI, en la dirección, en la URL que estaba el usuario utilizando. Entonces vamos a analizar un poco más esto, vamos a ver los eventos relacionados. Y vemos que hay una serie de eventos, 844 eventos, estamos filtrando y, por ejemplo, vemos aquí que hay un primer evento, pues ya hemos visto antes lo que tenemos que hacer. A través del identificador único, solo con hacer esto ya vamos a tener mucha información sobre esta primera alerta. Entonces, simplemente vamos a ir aquí, decimos esto y ya tenemos, de nuevo, repetimos, 10 casos, 10 registros y pues agrupados igual que antes en diferentes tipos de registros. Y dado que, de nuevo, es un problema, digamos, HTTP, estamos hablando de un problema con una web, vamos a ir a los registros HTTP y vamos a comprobar si efectivamente, con esta información que tenemos aquí, efectivamente hay un posible caso de cross-site scripting. Y efectivamente, si vamos a la URI a la que está accediendo un usuario, vemos que concretamente dentro de la URI hay un script. Entonces, incluso el script se trata de una alerta que, bueno, parece que simplemente, por suerte, el script no parece malicioso porque simplemente es mostrar una alerta, es decir, esto es simplemente que muestra un mensaje en pantalla, pero digamos que el cross-site scripting está sucediendo. Y además, un poco por el texto que vemos aquí, esto es un texto que sugiere que se está haciendo un test de un escaneado de vulnerabilidades en un sitio web. Entonces, bueno, parece que esto puede ser un test interno. Por supuesto, a partir de aquí hay que investigar quién está originando esto, a quién le corresponde esta IP, etcétera, pero digamos que ya tenemos, como comentaba, con un par de clics, gracias a la detección de Suricata y en un par de clics, hemos primero obtenido una alerta de una posible intrusión y segundo, todos los detalles que nos van a servir para en muy poco tiempo resolver esta alerta. Entonces, bueno, este era uno de los casos, pero quería mostrar otro. Este concretamente, por ejemplo, parece que están intentando aprovechar una posible vulnerabilidad. Concretamente, esta vulnerabilidad consiste en insertar comandos en una cookie HTTP. Entonces, vamos a ver los eventos. Y de nuevo, pues empezamos, hacemos lo mismo de antes. Oye, que tenemos una alerta, vamos a analizar a qué se refiere esta alerta. Entonces venimos aquí, insertamos su identificador único en la búsqueda y aquí vemos que en este caso tenemos 6 eventos. Y en estos eventos, pues de nuevo nos vamos a ir, este caso también está relacionado con HTTP y de nuevo, pues mira, tenemos incluso el valor de la cookie. Tenemos incluso, pues aquí información que nos está diciendo que efectivamente están, aquí el riesgo es que se pueda ejecutar un parámetro que pueda suponer una transferencia de datos. Y parece que el destino va a ser, digamos que la posible IP maliciosa sería esta IP que vemos aquí. Entonces, nosotros lo que primero, ya tenemos la IP que sabemos que es la IP maliciosa que nos pretende atacar. Y segundo, tenemos ya la herramienta
para detectar si ya ha sucedido y, en el caso de que haya sucedido, cuántas veces ha sucedido. Es decir, dado que Corelight estudia, analiza todo el tráfico que pasa por la red, si ha habido una conexión con esta IP, nosotros podemos estudiarlo, podemos detectarlo aquí arriba. Entonces, simplemente lo que tenemos que decir es que vamos a comprobar si esta IP ha respondido en algún caso. Entonces, vamos a decir que este campo, que es el identificador de respuesta, que sea el relacionado con esta IP, que hemos dicho que es 54.248.244.82. Y bueno, una vez que hemos hecho toda la búsqueda, que está puesto todo el tiempo, la búsqueda ha terminado y no se han encontrado resultados. Así que, por lo que parece, por suerte, de momento no hemos sido víctimas de este ataque. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de cómo funciona Corelight. Antes hemos mencionado, insistentemente hemos hablado de Sunburst, hemos hablado de que sí que es una herramienta que resultó imprescindible según los propios investigadores para detectar este malware. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ahora vamos a ver nosotros qué pasa si nosotros somos una compañía, tenemos la noticia de que hay un malware que se llama Sunburst y nosotros, sabiendo los equipos que tenemos, sabemos si podemos ser víctima o no. Es decir, sospechamos que podemos ser víctima. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros tenemos dentro de los datos de Corelight, en este SIM, tenemos datos reales de un cliente que fue víctima de Sunburst y que pudo detectarlo, se pudo detectar toda la acción que estaba haciendo el malware gracias a Corelight. Entonces, lo que voy a hacer es, de nuevo, para no entreteneros mientras escribo, voy a copiar este texto, pero es muy sencillo. Simplemente voy a decir, coge los datos que hemos guardado de este cliente que comentaba y simplemente antes voy a explicar una cosa, y este es lo que comentaba FireEye. Esta es una de las publicaciones que hizo FireEye sobre cómo funcionaba Sunburst. Entonces, una de las cosas que hacía llamadas a dominios, a FQDNs, digamos, de este dominio, avsvmcloud.com. Pues en subdominios, digamos, que tenían esta forma aproximadamente. Entonces, lo que hacía el malware era algo así como, algo así no, lo que hacía era, digamos, el equipo infectado solicitaba, el malware desde el equipo infectado solicitaba resolución de dominio de alguno de esos dominios y digamos que obtenía una respuesta. La respuesta iba en función de la acción que tuviera que hacer. Es decir, si tenía que pasar a modo activo, le respondía a una serie de IPs dentro de un rango. Si tenía que pasar a modo pasivo, entonces le mandaba otro. Si tenía que estar en modo activo y hacer no sé qué tarea, le mandaba esta IP. Entonces, de esta manera, una vez que tenemos esta información, rápidamente nosotros pues vamos a comprobar si, gracias a que con Corelight tenemos toda la información, todos los metadatos de las resoluciones DNS, vamos a ver que tenemos, si tenemos alguna conexión, si se ha solicitado desde nuestra red alguna resolución de este dominio. Entonces, nosotros hacemos la búsqueda y, bueno, pues como ya lo sabíamos, porque ya había comentado que esto es un caso real de alguien que sí que tenía el malware, pues evidentemente pues encontramos incluso hasta, en este caso, 2.758 eventos que vemos aquí. Y pues lo que comentábamos, esta es la IP que solicitaba, la IP de nuestra organización que solicitaba la resolución. Y aquí está la respuesta. Aquí a la derecha está la respuesta que coincide con estas IPs que nosotros estábamos mostrando aquí. Entonces, nosotros ya tenemos aquí 2.758 eventos donde podemos ir analizándolo. ¿Cómo lo vamos analizando? Pues podemos hacerlo de forma con una serie de clics, con unos pocos clics ya podemos ir teniendo una serie de información. Por ejemplo, aquí vemos que hay una IP interna nuestra, otra IP, en este caso aquí que acaba en 33. Bueno, vamos a ver cómo de forma rápida podemos ver simplemente las IPs que han sido víctimas, que han tenido conexión con este dominio. Bueno, pues vamos a coger aquí arriba y esta línea de abajo que básicamente lo que hace es decirnos qué columnas nos está mostrando, básicamente es eso. Pero lo que vamos a decir es muéstranos simplemente el ID de origen. Recordad que el ID de origen es simplemente la dirección IP de nuestra red que ha tenido
relación con este que ha solicitado una resolución de dominio. Entonces hacemos esta búsqueda y aquí tenemos estas IPs de nuestra red local que han hecho este tipo de solicitudes y aquí a la derecha pues el número de solicitudes que ha hecho cada uno. Y bueno, pues ahora a partir de aquí pues podemos empezar a investigar lo que le ha pasado a cada uno de nuestros equipos en nuestra red con este malware. Entonces vamos a empezar si queréis por el primero, que es el que acaba en 32. Nosotros volvemos aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir, yo lo tengo de nuevo para no haceros esperar. Voy a modificar esta cadena, siempre te la voy a pegar encima, pero voy a añadir un par de comentarios. Básicamente es, uno, búscame que esta IP, es el ID de origen que ya hemos añadido antes, que esta IP, todo lo relacionado con esta IP, pero solo lo relacionado con esta IP, que llame a esta resolución de dominio, que es lo que ya teníamos antes, y que empiece por www, que es, si os fijáis, pues cómo empiezan todos estos dominios que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. Y el resultado es que hay 15 eventos. Vemos que de nuevo, pues esta es la IP que origina, vemos de nuevo que estas son las cadenas que solicita y vemos de nuevo que tenemos aquí las respuestas. Y si miramos a la izquierda, tal y como yo comentaba antes, todos los registros, por supuesto, tienen su timestamp, que es algo básico, algo imprescindible, para poder realizar la investigación. Entonces nosotros, si nos fijamos aquí, hay una serie de registros que tienen fecha del 14 de abril, otra serie de registros que tienen fecha del 12 de junio y una serie de registros que tienen fecha del 22 de junio. ¿Vale? Entonces, digamos que vemos que el malware ha estado activo en 3 momentos concretos a lo largo de esos 3 días con la hora específica que vemos en cada uno, incluso con precisión de microsegundos. En este caso parece que no es necesario, pero incluso si los eventos son muy continuados, son seguidos uno de otro, incluso tenemos la precisión de, por supuesto, de saber cuál es el orden. Y aquí tenemos las respuestas. Por lo tanto, podemos saber qué ha hecho este día basándonos en estas respuestas, simplemente contrastándolo con lo que teníamos en esta tabla. Entonces, ya digo, es en unos segundos, en unos minutos, si queréis, hemos visto, ya tenemos toda la información de los equipos que han sido víctimas con este método y que han hecho, digamos, el malware en cada uno de ellos. Y creo que me estoy pasando un poco de tiempo porque no sé si hay preguntas. Bueno, recordad, ya lo ha comentado Shane, pero bueno, recordad que tenéis un panel de preguntas, un panel para realizar preguntas que ahora contestaremos. Pero sí quería comentar muy rápidamente un detalle. Y es que esto es lo que podemos hacer nosotros con el SIEM, pero esta otra pestaña a la que estaba pasando es el SOAR de Splunk, es Phantom concretamente, con el que se pueden automatizar incluso muchas de las tareas de detecciones. Para quien no conozca un SOAR, pues un SOAR simplemente realiza acciones automatizadas, es un Security Orchestration Automation and Response, es decir, digamos que orquesta la seguridad y obtiene información de múltiples fuentes y digamos que aprovecha todas esas fuentes para, mediante playbooks, que es lo que tenemos aquí, mediante playbooks, pues ir realizando tareas de forma secuencial y evaluando los resultados. Incluso en algunos casos podría incluso hasta dar la resolución, pero como mínimo avanzar muchísimo de forma automática la investigación o incluso detectar falsos positivos. Entonces, concretamente este playbook se lanzará automáticamente cada vez que se detecte una alerta DNS. Entonces, digamos que, ya digo, como voy un poco corto de tiempo, voy a resumirlo mucho, pero simplemente lo que vamos a hacer es analizar todas las DNS asociadas con esta alerta que Corelight le da al SOAR y analizar si en nuestra red ha habido conexiones con las IPs relacionadas con esos DNS. Y en base a eso, aquí hay algunos condicionales, pero si todas esas pruebas van teniendo, digamos, se va detectando que efectivamente hemos ido sufriendo o al menos ha habido intentos de ataques, lo que va a hacer al final
El SOAR, este playbook, lo que va a hacer es ofrecernos información sobre detecciones de suricata, sobre todos los archivos que estén involucrados, sobre la conexión cifrada, sobre las conexiones no cifradas y al final incluso pues nos va a dar como decíamos, un SOAR orquesta, es decir, también obtenemos, pues en este caso, por ejemplo, los resultados de virus total del análisis de los archivos involucrados y todos los metadatos que estén involucrados y con esto ya, pues ya digo, en muchos casos podemos detectar un falso positivo, en muchos casos se puede solicitar una solución automática y en otros muchos casos la investigación ha avanzado mucho.